Dios les bendiga, paz de Cristo para todos. Bienvenido a su programa Tiempo de Reflexión. Hoy, como todos estos días, estamos reflexionando. Aquí en Tiempo de Reflexión entendemos que estamos viviendo tiempos en los cuales hay que reflexionar. ¿Y qué mejor reflexionar en Dios, en la palabra de Dios, en sus dichos, en sus estatutos? Y para hoy hemos invitado, como todos estos días, hemos tenido unos invitados muy especiales, muy edificantes. Hoy tenemos a nuestro pastor en Villa del Rosario. Óigame bien, Villa del Rosario, lugar protagónico de la historia patria de Colombia. En estos días estaban de fiesta celebrando el bicentenario de la Carta Magna, si no estoy mal. Bueno, tenemos al pastor de allá de la iglesia central, nuestro pastor Henry, que ha querido estar con nosotros. Le agradecemos que él esté con nosotros. Es un pastor amigo muy cercano, lo aprecio mucho. Y gracias, mi pastor Henry, por estar aquí con nosotros. Y vamos a escuchar unas palabras de él. Y después que nuestro pastor Henry Pacheco nos diga sus palabras, vamos a permitir que nuestro presentador Jorman también presente sus palabras de salud. Hermano Giovanni, un saludo especial para usted. Qué gusto poder estar acompañándole en este momento muy especial, porque considero que sí se hace necesario detenernos un poco en ese afán de la vida y reflexionar. Creo que es fundamental. Contentos de poder estar acompañándoles en este momento y en esta programación tan bonita, tan especial, después de todas las cosas que en el día se puedan oír, se puedan percibir, el estrés de la vida, el afán, el corre-corre, detenernos un poco, reflexionar, tomar un aire diferente basado en la palabra del Señor. Creo que es especial. Y sí, desde aquí, desde el municipio histórico, aquí estamos estos días de celebración del bicentenario y bueno, también seguimos anunciando que en Jesucristo hay una muy buena noticia y gracias al Señor por eso. Así que bendiciones para todos. Dios les bendiga, paz de Cristo para todos en esta hora. Bueno, gracias a Dios por esta linda oportunidad nuevamente que nos da de poder llevarle su programa, Tiempos de Reflexión. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia que se conecta en esta hora y un saludo muy cordial a nuestro pastor amigo, hermano Henry Pacheco, que nos está acompañando en esta noche. Y bueno, vamos a disfrutar de una noche de abundante y poderosa palabra para todos. Invitamos siempre a los invitados a que nos traigan un testimonio, pastor Henry. ¿Qué testimonio nos puede compartir en el día de hoy que sea de bendición a todos aquellos que nos están escuchando? Bueno, hermano Giovanni, hay cosas que le marcan a uno la vida de lo que uno ha visto al Señor hacer a lo largo de este caminar con Él. Tengo la bendición de que tenía 5 años cuando mis padres conocen el Evangelio. Así que desde niño en mi casa estuve rodeado de la oración, de la alabanza, del culto, de todo ese ambiente eclesial muy bonito, muy especial. Y veía cómo mi papá, mi mamá en diferentes circunstancias oraban al Señor cuando nos enfermábamos, cuando independientemente de la situación que fuese, siempre estaba primero clamar al Señor. Bueno, uno de niño ve eso y pues no alcanza a dimensionar realmente lo que eso significa. Sin embargo, cuando uno ya va creciendo y empieza uno a tener sus convicciones propias en el Señor y empieza a tener sus experiencias, uno descubre que eso que vio de niño hacer a sus padres, también podía uno vivirlo, experimentarlo. Entonces, muchas cosas, pero recuerdo ya siendo pastor, siendo papá, tuvimos la fortuna, la bendición de parte del Señor, la dicha de que mi esposa quedó en embarazo y eran gemelos. Era una parejita, el niño y la niña, con todo el riesgo que un embarazo gemelar trae. Hubo unas situaciones bastante complejas. Sin embargo, los niños nacieron, la parejita, el niño y la niña, pero el niño tenía un problema
cuando comía recién nacido, es decir, en 8 días había perdido 400 gramos de peso. Un bebé recién nacido, perder 400 gramos en 8 días, creo que es bastante delicado. Y el asunto es que el niño no toleraba el alimento en el estómago, sino que así como lo ingería, también lo devolvía. Entonces lo llevamos al médico, el médico lo valora, lo examina, y entonces me dice, vamos a darle 3 onzas de alimento y esperamos 30 minutos. Si no, al parecer dijo, es que tiene un problema en el esófago y hay un esfínter, dice él, lo que me acuerdo, que tiene que cerrar cuando el niño come para que el alimento no se devuelva. Pero eso no está funcionando, así que queda, digamos, directo. Le dimos las 3 onzas de comida al niño. Pasaron 10, 15, 20 minutos, 25 minutos. Cuando ya 27 minutos, el niño devuelve el alimento. Entonces me dice el médico, le voy a mandar una endoscopia y hay que hacerle una cantidad de exámenes porque el asunto es delicado. Bueno, como padre, pues uno se preocupa, un niño de 8 días de nacido, era preocupante. Sin embargo, salí del consultorio médico. Yo iba con mi suegra que me estaba acompañando. Le dije, vamos donde el pastor, porque era en otro pueblo donde yo no era pastor. Le dije, vamos donde el pastor de este lugar y vamos a pedirle que oremos por el niño. Yo llegué, sí, estaba el pastor, lo encontré, le comenté la situación y él me dice, oremos. Y él me dice, hermano Henry, ¿usted quiere que unjamos al niño con aceite? Yo le dije, sí, señor, hagámosle. Claro, yo tengo una concepción de lo que es el ungir con aceite, que no voy a entrar en detalles, pero entonces yo dije, sí, señor, hagámosle. Lo hicimos y oramos al Señor. Después que oramos, claro, el niño, él no había comido, tenía mucha hambre. Entonces le dije a mi suegra, prepárele no 3, sino 5 onzas. Y mi suegra le dio las 5 onzas. El médico dijo que esperáramos media hora, esperemos la media hora que el médico dijo. Pasaron los 10, 15, 20 minutos, 25, 27, 30, 35, 40, 50 minutos. Esperamos una hora y el niño normal. Le dije a mi suegra, regresémonos para la casa. Ya no vamos a ir a hacer ningún otro examen al niño porque estoy seguro que el Señor lo sanó. Y ya han pasado 13 años y el niño está totalmente sano. Así que son de esas cosas que de niño vi a mi padre y a mi madre orar, pero ahora de adulto, ahora soy yo el que estoy orando por mis hijos de esa manera y vemos cómo el Señor obra. Y podríamos hablar de otras cosas, pero quería como compartirles eso que lo toca a uno como papá porque es su propio hijo y poder ver uno las maravillas del Señor de esa manera es algo extraordinario. Así que lo hemos visto obrar muchas veces. Así es, mi hermano Pacheco. Sobre todo, lo dijiste, son testimonios que lo tocan a uno como padre. Es decir, uno podría escoger otros testimonios, pero es que esto tiene que ver con su familia, ¿cierto? Con su relación, de su rol de padre. Qué hermoso testimonio. Gracias, pastor, por compartirnos este poderoso testimonio. Dios hace cosas grandiosas. Dios hace cosas maravillosas, realmente. Bueno, el pastor hoy nos va a compartir una palabra, nos va a disertar. ¿Cómo podríamos titular hoy la palabra que nos trae Pastor Henry? ¿Qué título le podríamos colocar a esta disertación? Bueno, hermano Giovanni, considero que hoy más que nunca necesitamos a Jesús en casa. Necesitamos a Jesús en casa. En casa. Y vea, y ese testimonio que usted estaba contando era eso, de tener a Jesús en su casa. Mire esa bendición que pasó. Bueno, amigo, abróchese el cinturón, siéntese, quédese quietecito, porque ahorita usted va a escuchar un tema bajo el título Necesitamos a Jesús en casa. Adelante, mi estimado. Bien, hermano, a todos los que están reflexionando, qué bueno poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hay un texto que está en el Evangelio según Lucas capítulo 8, versículo 51, y dice la Biblia, entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Este texto está enmarcado dentro de unos sucesos muy particulares, y es que hay un hombre
que tiene a su niña de aproximadamente 12 años, una adolescente. Me imagino la ilusión de un papá al tener una hija de esa edad, pero se le enferma gravemente. Pero él ha oído que Jesús hace maravillas, que Jesús puede sanar a su hija. Va en busca de Jesús. Pero cuando Jesús va a la casa de este hombre, sucede que mucha gente está en el paso, mucha gente está en el camino, y por allí aparece otra mujer que tiene una necesidad y entonces busca cómo acercarse a Jesús. Y en ese tiempo que parece ser como que se atrasa para llegar a donde está la necesidad, el Señor hace un milagro sanando a aquella mujer que se acercó y tocó el borde de su manto. Y cuando están en eso, alguien llega y le dice al padre de familia que había ido a buscar a Jesús, le dice: ya no lo molestes porque el asunto ya no tiene remedio, ya no tiene solución, aquí acabó todo, su hija ya no está enferma, ya falleció. Y creo que pasar de enfermedad a muerte es complejo, el asunto va siendo muy difícil. El hombre, como padre de familia, se angustia, se desespera, pero allí vienen las palabras de Jesús muy alentadoras. Le dice: no temas, yo voy para tu casa. Tú viniste a buscarme para llevarme a tu casa y yo voy para tu casa. Entonces Jesús llega, encuentra muchos familiares, amigos, vecinos cercanos a aquel hombre allí ya en la casa, porque la niña ha muerto, la noticia se ha corrido, así que entonces ahora están llorando, preocupados, y Jesús llega y dice: no se preocupen, que la niña duerme. Algunos se rieron: ¿cómo que duerme si acabamos de ver que ya falleció? Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Y es allí donde llegamos al texto que hemos leído, donde entonces Jesús, dice la Biblia, que entrando en la casa no dejó entrar a nadie más con él, solamente a Pedro, a Jacobo, a Juan y al papá y a la mamá de la niña. Y a mí me llama mucho la atención que diga que el papá y la mamá de la niña. ¿Por qué? Porque considero que hay situaciones familiares donde desde luego que no debe ser la función de uno de los dos, sino de los dos que están comprometidos en lo que tiene que ver con la familia, en lo que tiene que ver con los hijos. Así que el Señor se interesa que sea el papá y la mamá los que estén allí, porque es a ellos dos que le incumbe la realidad de la niña, lo que está viviendo. Así que efectivamente, por el relato bíblico sabemos, el Señor le dice a la niña: levántate, y la niña se levanta y se las entrega viva. Así que es una situación que, si me dio alegría a mí la sanidad de mi hijo, imagínense la resurrección de una niña de 12 años. Así que pensando en eso, estimados, estaba meditando en lo importante que es entonces tener a Jesús en la casa. Porque al igual que este hombre, padre de familia, que tiene esta situación con una niña enferma, pudiésemos mirar que hay diferentes situaciones que el ser humano vive en el seno del hogar. Es más, toda esta situación que estamos viviendo en este último tiempo ha desencadenado una cantidad de situaciones de puertas para adentro en muchas casas, que de seguro que si se tuviese a Jesús, las cosas serían diferentes. Las cosas serían distintas. El asunto es que se ha dejado a Jesús afuera de la casa, afuera de la puerta, y eso ha generado que en el interior de la casa se presente una cantidad de situaciones adversas. Pero cuando Jesús llega a una casa, por difícil que sea la situación, seguro que Él traerá una solución. Seguro que Él tendrá una respuesta. Estaba pensando, por ejemplo, cuando llegó a la casa donde se estaban celebrando unas bodas en Caná de Galilea. Jesús llega allí invitado, él, su familia, los discípulos, y allí ocurre algo, y es que se acaba el vino. La fiesta, por ende, también se iba a acabar, porque se terminaría al no haber más vino para continuar con el festejo. Pero Jesús realiza su primer milagro al determinar que el agua se convierta en vino. En otras palabras, para aquella gente, acabarse el vino representaba acabarse la alegría. Y Jesús ahora llega y les trae un momento
muy distinto al que pensaban que ya no había nada que hacer, que ahí terminaba todo, pero Jesús aparece y restauró la alegría en aquella casa, en aquella boda, para aquella familia. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué ocurre? ¿Falta la alegría tal vez? Sepa pues en esta hora que Jesús puede traer a tu casa esa alegría que se ha estado perdiendo. Y no por falta de vino, sino por falta de un compromiso, por falta de encontrarle sentido a la vida, por falta de entrega, por falta de dedicación, por muchas cosas que hacen que la alegría se vaya perdiendo. Pero Jesús llegó y devolvió la alegría a aquella familia que estaba de fiesta porque estaba de bodas, pero parece que algo ocurre que hace que se eche a perder la proyección que tenían. A veces hay situaciones que irrumpen en nuestra casa, que irrumpen en nuestra familia, que irrumpen en nuestra vida, que hace que todo lo que estaba proyectado como que se eche a perder. Parece que ya no hay nada que hacer, como que no hay solución. Pero si Jesús está en la ecuación, si Jesús aparece en la escena, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. ¿Y qué decir cuando Jesús llegó a la casa de Pedro? La Biblia nos dice en Lucas 4:38 que Jesús llegó a la casa de Pedro y encontró a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. Jesús visita la casa de Pedro y allí encontró a una mujer enferma. Y era la suegra de su discípulo, era la suegra de Pedro. Inmediatamente Jesús reprende la enfermedad, e inmediatamente el Señor se acerca y aquella mujer fue sana al instante y dice la Biblia que se levantó a servirle. Aquí Jesús sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Y qué bueno que pensemos por un momento que entonces en tu casa puede que haya una situación donde se necesite la intervención de Jesús para restaurar la salud, no solo física, sino cómo está esa salud relacional con tu suegra, con tu suegro, con tu nuera, con tu yerno. ¿Cómo está esa salud relacional, esa dinámica de la comunicación? Porque ya son familia. Y a veces se echa a perder esa dinámica y muchas casas tienen tremendas dificultades por una comunicación deficiente entre miembros de la familia. Pero allí llegó Jesús para sanar a la suegra de Pedro. Y aunque claro, la sanó físicamente, pero ¿qué otros aspectos necesitan ser sanados? En tu casa, en tu familia, en tus relaciones. Como estamos hablando de reflexionar, ¿cuántas problemáticas en muchas casas se presentan por una mala dinámica relacional entre suegros y nueras y yernos? Pero si Jesús aparece en la escena, Él trae sanidad. Él trae sanidad. Por eso es importante, mis amados hermanos y amigos, dejar que Jesús entre en casa. Lo necesitamos con urgencia. No es una opción, tampoco es, perdóneme, pero tampoco es un objeto decorativo. Me refiero a Jesús, porque algunos tienen una dinámica relacional con Él que lo tienen más como algo de decoración en casa. Se tiene una Biblia de decoración en casa, pero no se trata de eso, se trata de tener una relación permanente con Jesús, de tal manera que Él estando en casa, podamos tener de Él lo que necesitamos para vivir bien en familia, para vivir bien en casa. También encontramos otra escena en Lucas 5:17 que Jesús llegó a una casa en Capernaum y allí Jesús llevó restauración. Allí era una posada tal vez de viejos amigos. Los viajes que Jesús hacía a Capernaum, se quedaba en aquella casa, una multitud se acerca porque sabe que Jesús está en casa, muchos buscan tal vez un milagro, pero hay un hombre que no puede llegar porque es paralítico y unos amigos lo llevaron y llamó la atención de Jesús lo que ellos hicieron. Y entonces el Señor dice en Lucas 5:24,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En aquella casa en Capernaum, el Señor le da la sanidad para su cuerpo, pero también para su alma, a un hombre paralítico que fue llevado por 4 de sus amigos. Así que en aquella casa ahora aquel hombre encuentra restauración, sanidad, perdón, salvación en aquella casa. Y pudiésemos seguir hablando de otras casas a las que Jesús llegó. Hablo del relato bíblico, de lo que la Biblia nos habla. A la casa de Leví, Jesús llevó arrepentimiento. A la casa de Simón, Jesús llevó unción y perdón. En la casa de Jairo, como leíamos, llevó vida al resucitar a la niña. En la casa de Marta y María, Jesús llevó una palabra extraordinaria donde María se sentaba a los pies de Jesús para oír su palabra. En la casa de Zaqueo, Jesús llevó salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que, estimados hermanos y amigos, necesitamos a Jesús en casa, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, en medio de tanta enfermedad mental que se ha generado a través de toda esta situación que hemos vivido últimamente, qué bueno tener la paz de Jesucristo morando en casa. Así que te invito, no saques a Jesús de tu casa. Tenlo allí, porque con Él hay sanidad, con Él hay perdón, con Él hay arrepentimiento, con Él hay restauración, con Él las relaciones rotas se restauran. Así que, por favor, no lo dejes fuera. Ten a Jesús en tu casa. Esa será la reflexión de esta hora. Ten a Jesús en casa y deja que Él obre, deja que Él actúe. Lo hemos visto obrar muchas veces en nuestras casas, los que lo hemos conocido. No te pierdas tú de esa bendición de tenerlo en casa también. Bendiciones. Amén, amén. Qué palabra tan precisa, tan edificante, tan apropiada, tan necesaria. Y estaba pensando, Pastor Henry, que a veces se le abre la puerta a Jesús, como le pasó a Marta. Marta le abre la puerta a Jesús. Quien recibe a Jesús fue Marta. Y hizo entrar a Jesús a su casa. Pero, ¿qué pasó después? Lastimosamente, Marta, aunque le abre la puerta a Jesús, aunque permite que Jesús entre a su casa, Marta lo ignora. Y eso es lamentable, ¿eh? Entonces, no es suficiente con que Jesús entre, sino que además que entre a tu casa, no lo ignores. Como decía nuestro pastor Henry Pacheco, no lo tengas como una figura decorativa, como tener yo ese carrito aquí atrás, ¿cierto? Es una figura decorativa, no es un carro, es un lujo. No tengamos a Jesús como una figura decorativa, como un lujo. Entonces, no es suficiente solamente que lo dejes entrar, sino que, como decía nuestro pastor en la enseñanza tan bonita, que tenga una relación con Jesús. Te voy a pedir un favor, Pastor Henry Pacheco, háganos una oración a favor de todas estas personas que han escuchado la palabra del Señor. Amén, amén. Claro que sí, con mucho gusto. Es dejarlo actuar. Ahora que usted mencionaba y pone el ejemplo de ese carrito que tiene de decoración, usted va a salir de emergencia a las 2, 3 de la mañana y aunque tenga ahí un carro no le sirve para salir de urgencias, no le sirve. Algunos dicen tener a Jesús en casa, pero pareciera que no está porque no les sirve, no les funciona. Pero Jesús sí funciona. No es un ser histórico, no es un personaje histórico, no es el Jesús histórico, es un Jesús real del aquí y el ahora, del presente, de las circunstancias propias y diarias, cotidianas a las que nos enfrentamos. Así que vamos a orar para pedir al Señor que bendiga de una manera especial a cada familia. Creo que la sociedad en la que estamos tiene unas crisis terribles. Todos los días escuchamos noticias lamentables, dolorosas. Pero qué bueno saber que en medio de esa atmósfera como tan sombría, como tan tenebrosa, hay una luz y es Jesucristo el Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y con Él estamos completos. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo, realmente lo tenemos todo. Soberano Jesús, yo te invoco en esta hora, Señor,
Y te agradezco por haberme dado el privilegio, por haberme dado la bendición de compartir estos minutos, tu bendita y gloriosa palabra con cada uno de nuestros hermanos y amigos. Ruego, Señor, en esta hora que seas tú quien estés en la casa de cada uno de ellos y que puedas obrar maravillas, Señor, que puedas obrar milagros si es necesario, porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Permite, Señor, que cada uno de aquellos que han podido oír tu palabra reflexionen en ella y dejen que seas tú, Señor, quien estés en casa y te dejen actuar, dejen que tú obres, Señor, de una manera especial. Derrama de tu gracia sobre cada uno de ellos, que la bendición tuya, Señor, repose todos los días en la casa de cada uno de nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, gracias, Jorman, tu palabra de despedida. El tiempo ha pasado, pero ha pasado muy bien. De verdad que estamos contentos de este espacio que hemos tenido en el día de hoy, en tiempos de reflexión. Altamente agradecido, hermano Henry. Gracias por acompañarnos, por sacar ese tiempo, de estar dispuesto. Gracias, que el Señor lo bendiga grandemente, a usted, su familia, su ministerio. Y qué buena palabra hemos escuchado en esta hora. Me quedo con unas palabras que dijo el hermano Henry: cuando Jesús está en la ecuación, todo es diferente. Así que Dios les bendiga, paz de Cristo para todos. Escuché unas palabras también de despedida de nuestro pastor invitado, que ojalá no sea la primera, sino ojalá no sea la primera y última, sino la primera de muchas. Unas palabras de despedida. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que sí, ha sido un podido estar con ustedes y bueno, desde luego que esperamos que no sea la última, que no sea la última. Que el Señor Jesús los bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, Dios le bendiga también para todos los que nos han estado sintonizando. Comparta este link. Esta es la bendición de Facebook Live que se puede compartir. Compártalo con todas las personas que usted quiera compartir. Aquí el lema es: echa tu pan sobre las aguas. Echemos el pan, echemos el pan. Hay gente, hoy por hoy no hay excusa para no evangelizar. No hay excusa para no evangelizar. Dice el texto: echa tu pan, como quien dice, no te quedes con el pan. Comparte. Así que, mi hermano, usted que no le gusta evangelizar, haga link, haga compartimiento a lo que usted quiera, porque hoy hemos tenido un mensaje muy preciso, muy necesario y glorioso. Dios le bendiga para todos.